Hola, nuevamente en este video voy a compartir con ustedes detalles sobre un trabajo de service que realizo sobre este receiver, que es un amplificador estéreo marca Technics, modelo SUV2X. En este caso, bueno, es un trabajo de service, una reparación que ahora voy a dejar detalles porque seguramente si haces algún tipo de trabajos como este o llegaste a este video gracias a que encontraste este nombre o modelo en el título del video, es muy probable que los detalles que mencione sobre este tipo de trabajo te puedan servir de algo, ¿bien? Y si no, bueno, por curiosidad vas a poder conocer algunos elementos clave o cositas que son muy interesantes, ¿sí? Además de mi trabajo como diseñador de proyectos o equipamiento electrónico y el trabajo con microcontroladores, bueno, 2x3, hay gente que sabe que tengo el equipamiento, el conocimiento y me trae este tipo de trabajos y a mí me gusta hacerlos. Así que bueno, aquí tenemos uno de estos y como les comenté en videos anteriores, ahora voy a empezar a registrar este tipo de cosas y compartirlas con ustedes porque seguramente a alguien le va a servir. Así que bien, este equipo, como les decía, es un amplificador estéreo. Recibe dos señales estéreo y tiene todos los controles habituales de este tipo de equipos vintage de los 90 y de primera marca, una marca profesional, Technics. Tiene todos los controles habituales, me refiero al de mute, que en realidad es un botón que baja los decibeles para en determinado momento, si uno necesita silenciar el equipo, presiona ese botón y el volumen se baja automáticamente a determinada intensidad. También tiene controles bueno, de estéreo, mono, bajos, agudos. Acá tenemos bueno, los bajos, los agudos, etc. Y este es un modelo un poquito más nuevo porque supuestamente se vende como que está computarizado. Ahora bien, el problema que tiene este equipo es que el cliente le conectó directamente una guitarra eléctrica sin ninguna precaución. Y las entradas que tiene este equipo no son para eso, ¿sí? Así que, bueno, tuvo ese problema. El detalle por el que se notó que se quemó algo es porque se escucha un solo canal, ¿sí? Desde que conectaron eso en uno de los canales de entrada, ya el equipo no funcionó más en forma estéreo, sino que funciona un solo canal. Yo hice mis mediciones, bueno, busqué el manual, que también voy a compartirlos con ustedes, siempre dejo debajo de mis videos la información necesaria. Y puntualmente la página 19, a ver, creo que era la 17 o la 19, acá, acá está. En la página 17, bueno, yo qué hice, agarré el osciloscopio y me puse a seguir las señales de entrada, a ver a dónde es que eventualmente se pierde esa señal y así determinar dónde está el problema. Bueno, al desarmarlo, como esto es un equipo muy viejo, hay cables que se sueltan solos, por ejemplo este, ¿sí? Estos conectores viejos, esto bueno, lo que se hace si no se puede restaurar la ficha es soldar los cables directamente. Siempre luego de trabajar con estos equipos viejos y considerando que en un futuro nuevamente tenga que intervenirlos yo o algún otro técnico, lo que hago habitualmente es dejar un registro internamente en un papelito qué es lo que hice, qué es lo que se reemplazó, qué es lo que ya no es original del equipo para que en un futuro la persona que nuevamente deba trabajar en él sepa qué cositas se les cambió. Eso también es un detalle que yo quiero preservar, un detalle histórico, ya que estos equipos son realmente de colección, entonces me parece profesional trabajar de este modo. ¿Bien? Si le cambio un capacitorcito, un integradito o le hago alguna reparación, dejar como su historial médico. Así que es como a mí me gustaría encontrar uno de estos equipos si ha sido ya manoseado o manoseado entre comillas, ¿no? O reparado por alguien. Bueno, ¿qué es lo que se intervino? ¿Qué problemas ha tenido? Entonces yo me gusta conservar ese historial. Además de conservarlo en mis equipos, en mis registros o documentos personales, bueno, dejar un papelito, un pequeño instructivo dentro del equipo para que, si no soy yo el que lo abre nuevamente, la persona que vaya a trabajar en él tenga ese historial y, bueno, posiblemente pueda seguir con esa práctica y volver a dejar un registro de qué es lo que se hizo en el equipo. Entonces, de esa forma me gusta a mí trabajar este aspecto en lo profesional. Así que, como les decía,
yo me puse a rastrear las señales, ¿sí? Yo le inyecto señales de prueba y me doy cuenta que en estos integrados esa señal se pierde, la de uno de los dos canales. Ahora no me acuerdo cuál es porque, ¿qué pasa? Este equipo yo lo abrí hace un tiempo, pedí estos dos circuitos integrados, que son los que tengo que reemplazar, y cuando me llegaron, bueno, ahora me puse a hacer este video. Entonces hay uno de los canales que no funciona, no me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, y siguiendo la señal con el osciloscopio, llegué a la conclusión de que en este, puntualmente, en el TC9163, hay un dato que es erróneo. Es como que se mezcla internamente dentro del circuito integrado la alimentación con una de las patitas de salida. Como están conectados en paralelo, ¿sí? Algunas cosas tienen conectadas en paralelo, es muy probable que el otro también se haya dañado internamente, tal vez parcialmente. Estos equipos, bueno, estos integrados también son muy antiguos, son muy viejos, y estos son unos switch, que es más, acá tengo también la hoja de datos. Yo dejo todo siempre debajo del video, por si les interesa tenerlo. Bien, acá está. Son arreglos switch de alto voltaje, analógicos. Entonces, ¿estos qué es lo que hacen? Agarran y reciben la señal, bueno, dependiendo de lo que uno seleccione acá, ¿dónde está acá? En estos botoncitos, digitalmente se le envía información y ellos reciben, a ver, vamos a buscar el circuito, reciben la señal de audio y la switchean a las salidas que correspondan según lo que uno selecciona con estos botones de forma digital. Entonces son como unos registros de desplazamiento, pero analógicos, con señales que no son unos y ceros, sino que son señales analógicas, señales de audio. ¿Yo qué hice? Seguí la señal con el osciloscopio y me di cuenta que estaba teniendo ese problema, ¿sí? En este puntualmente se estaba mezclando la tensión de alimentación con una de las salidas y por lo tanto está quemado internamente, ¿sí? Hay un cortocircuito de forma interna. Pero es un problema parcial porque hay otras cosas que sí le funcionan. ¿Yo qué hice? Agarré y compré los dos y voy a reemplazar los dos, ya que como les decía, tiene vinculaciones en paralelo. Entonces es muy probable que este haya arrastrado o haya dañado parcialmente al otro. Son estos dos circuitos integrados que vemos acá, Toshiba, bien, antiquísimos. Pero como comenté seguramente en otro de los videos, en donde estaba reparando una etapa de amplificación, es más, hay más de un video en donde menciono esto. Uno en donde tuve que reemplazar los dos capacitores, porque uno estaba en cortocircuito. Fue un equipo que lo conectaron a 220 y era de 110. Y otro equipo, también Technics, que creo que en uno de los videos más nuevos, le tuve que reemplazar los dos amplificadores, que son dos módulos como este, que trabajan con una señal de audio, porque era un equipo estéreo, entonces necesitaba dos, uno para cada canal. En este caso utiliza un solo amplificador que es estéreo. Bien, bueno, ahí mismo lo dice. No necesita dos, necesita uno solo. De paso, bueno, qué detalle importante, ¿no? Fíjate el pedazo de disipador que usa. Es más, yo creo que acá internamente este disipador tiene algún tipo de gas o algún elemento químico que le permite transmitir de forma adecuada la temperatura y de forma eficiente, ¿no? Si es que no es solamente de cobre, pero según veo acá el cierre, esto internamente debe tener algún tipo de gas que ayuda a la transmisión de la temperatura para que luego por convección y con el aire, ¿no?, se pueda refrigerar el cuerpo físico de este amplificador. Ahora bien, les estaba comentando lo siguiente. Siempre que debo hacer alguna reparación, hay etapas que trabajan de forma simétrica o hermanadas, como les llamo yo. En ese caso, en uno de los videos anteriores, en este equipo que era de 220, lo conectaron, era de 110 y lo conectaron a 220, a pesar de que había un solo capacitor que se había dañado, yo reemplacé los dos. ¿Por qué? Porque es una etapa simétrica, entonces lo ideal sería que se reemplacen los dos, para que, bueno, ante cualquier eventual diferencia de fábrica no exista un desequilibrio en la señal o en el tratamiento de la señal. Lo mismo los amplificadores. Es muy probable que, así como en este caso, que los dos integrados comparten determinadas señales o información electrónica o eléctrica, es probable que se le arrastren problemas
un elemento al otro. Por eso es que si uno tiene que reemplazar algo y es en alguna etapa que trabaja de forma asimétrica, o incluso hay amplificadores que son push-pull, etcétera, donde hay más de un transistor, por ejemplo, y todos trabajan de la mano, digamos. Bueno, lo ideal es reemplazar los dos. Por eso, yo ahora voy a reemplazar estos dos y les voy a contar a ver cómo me fue. También, bueno, voy a restaurar esta ficha, o bien voy a soldar los cables. Y una vez que lo tenga listo y armado, bueno, voy a comentarles a ver si efectivamente lo solucioné el problema. Si está viendo este video es que lo solucioné. ¿Por qué? Porque yo no estoy cambiando componentes por cambiar, sino que lo que hago es, cuando tengo un problema de audio, puntualmente en este caso, y en uno de los canales, bueno, es algo sencillo, porque vos ¿qué haces? Seguís la señal del canal que está fallando y lo ideal es tener el circuito, ¿no? Y al seguir la señal va a llegar a un punto en el que la señal desaparece o se combina con otra señal que no es saludable, que no es sana, y ahí te das cuenta cuál puede ser el problema y si es tensión de alimentación, qué componentes pudieron haber sido arrastrados a esta quemazón o a esta destrucción. Que en este caso, bueno, yo determiné y pude verificar que es interna, el problema es interno. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. También puedo hacer algunas mediciones y me di cuenta que el ecualizador no tiene ningún problema, ni ninguna de las demás etapas o instancias compartidas. Bueno, acá está el ecualizador, por ejemplo. Este que vemos acá, este circuito integrado, que está ahí de 8 patitas, es este, ¿sí? O sea, es una ventaja enorme el poder tener el manualcito con los diagramas, los esquemas electrónicos. Entonces vos podés ir haciendo eso, ¿no? Ir rastreando la señal. Si no tenemos este tipo de material, también la señal se puede rastrear y uno puede interpretar los circuitos y seguirlos. Con el osciloscopio va siguiendo la señal. Y bueno, es una práctica más de hace muchísimos años. Ahora ya viene todo en montaje superficial y a veces es muy difícil seguir una señal. O es todo muy digital, ¿sí? Hay muy poquitos elementos medibles, así como estos transistores, por ejemplo. Y bueno, es muy difícil ahora trabajar con los equipos nuevos. Pero por eso me encanta trabajar con la electrónica pura y desnuda de este tipo de equipamiento de primera marca. Bien, esta es una marca japonesa, como ya les comenté en alguna oportunidad. Así que bien, voy a hacer ese reemplazo. Voy a tratar de restaurar esto y otra cosa que vea débil. Si yo agarro y aprovecho a tocar todo, a ver qué es lo que puede estar débil. Y bueno, lo refuerzo, lo restauro o lo sueldo. Y como les decía, luego voy a registrar qué es todo lo que pasó en un papelito y lo dejo acá. Y también, bueno, otra cosa que experimenté, que se los comento para que lo tengan en cuenta, es que no funcionaba. O sea, yo lo desarmé. Con el equipo armado había un canal que fallaba. El cliente me dio solo esa información, que se conectó una guitarra eléctrica sin ninguna precaución. Y yo lo que hice, con el equipo, bueno, tapado, armado, evidentemente comprobé que era un canal el que fallaba. Primero siempre pruebo con los auriculares, con los audífonos, y después, bueno, con las salidas ya directamente potenciadas. Y bueno, y al desarmar, para poder rastrear la señal con el osciloscopio, saqué esta placa, que es la placa de entrada. Bien, estas son todas las entradas, estos son los dos integrados. Y al sacarla para medir con el osciloscopio, tiraba falla. Bien, encendía uno de estos, bueno, esta protección de seguridad. Se prendía este LED y no funcionaba. Sin embargo, estaba todo bien. Y el problema era que al desvincular esta placa del chasis, es más, yo esto siempre pongo algún disipador. ¿Por qué tuve que desarmarla? Porque bueno, quería seguir puntualmente la señal con el osciloscopio, algo que era imposible si la placa estaba ahí. Entonces tenía que dar la vuelta y seguir la señal. Esto es, la verdad que yo lo disfruto mucho, es hermoso poder ver el circuito, tanto físicamente como el diagrama, ¿no? Entonces, al seguir la señal con el osciloscopio, que en algún momento se iba a perder,
yo necesito tener esta placa suelta, sin embargo que esté conectada al sistema general. Bueno, al desarmar y dejar todo preparado así como para tomar mediciones y están inyectando la señal de audio, tiraba esta falla, ¿no?, de seguridad. Se encendía este LED de protección. Se estaba autoprotegiendo el equipo. Y bueno, ¿cuál era el problema? El problema fue que al desvincularla del chasis, perdí la masa, el negativo general del sistema. Por eso es que acá le soldé un negativo a un punto que sé que es negativo. Y a través, bueno, de este puente puedo hacer que llegue a la plaqueta esta el negativo, ¿sí?, el dato negativo, que llega en realidad a través de este conector y bla bla bla. En resumen, el problema que estaba teniendo al hacer este desarme para acceder a las tripas, a las vísceras de este equipo, el problema que estaba teniendo era que al desvincular esta plaqueta del chasis había perdido el negativo. O sea, el negativo general de la fuente no estaba llegando a esta placa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque llega a través del chasis, o sea, a través de las conexiones de los tornillos. Así que bueno, ese problema había tenido, ya quedó resuelto porque lo solucioné con este cocodrilo, con ese puente, con ese cable de prueba. Pude determinar cuál era el problema y ahora voy a hacer el reemplazo de estos dos componentes y voy a armar todo para ver cómo se resuelve el problema.